Vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024, el Barça recibió al PSG para definir una eliminatoria que nos hubiera significado un paso más a un sueño, pero lamentablemente la historia termina acá. La alineación rápidamente y comenzamos. El Barça alineó en esta ocasión con Ter Stegen en el arco, Joao Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé como nuestra línea de 4, Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri como nuestros tres mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestro tridente titular. Primero que nada debo decir que es la segunda vez que grabo este video. Ya estaba editando el otro, pero no me gustó mucho cómo me explayé en unas cosas. Siento que me estaba ganando mucho la emoción, entre comillas, la tristeza del momento. No sabía muy bien cómo explicarme y quiero intentar más o menos ordenar tanto, porque también me salió un video muy largo y no considero que merite la situación. Quiero empezar más o menos como inicié el anterior video, y es que es muy jodido hablar de esta derrota. La verdad es que la ilusión que uno traía durante estas semanas en las que parecía que nos salía muchas cosas bien, los resultados estaban viniendo bastante bien con nosotros, el Barça mostraba una cara diferente. Muchos creo que llevamos con la ilusión de que el Barça podría meterse nuevamente entre los 4 mejores de Europa, pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente hoy nos pasó algo que pues a muchos equipos durante la historia del fútbol, durante la historia de esta competición tan difícil, les pasa siempre. Y nos tocó a nosotros, para nuestra mala suerte, que un error, una simple acción, un momento que hubiera tenido muchísimos desenlaces en otros universos, quién sabe, nos perjudicó. Y es que esta vez la sola acción de la expulsión de Araujo cambió totalmente el destino del Barça. Ojo que con esto no quiero decir que el culpable de toda esta derrota, esta eliminación de Champions sea de Araujo. Creo que sí comete un error, no hay como decir que no es una roja clara. Por mucho que ahora se esté discutiendo si es falta o no, yo considero que sí, que es una... Bueno, si era en el área era penal y amarilla, pero como fue fuera y es último hombre, roja y nada, expulsión. Pero considero que fue un error que llega también de una desconcentración entre comillas del equipo, y que fue una situación que le pudo haber pasado a Cubarsí, le pudo haber pasado a Koundé, a Joao Cancelo, que bueno, también Joao Cancelo cometió un penal en este partido, pero en sí la roja, la expulsión es la que cambia totalmente. Y como digo, no considero que sea motivo para insultar o dar por culpable a Araujo. Le tuvo que pasar a él, como digo, le pudo haber pasado a cualquiera a cualquier jugador de nuestra defensa. Y nada, es algo que duele pensar que pudo haber sido diferente. Mientras estaba editando, de hecho salió a hablar, o bueno, pude ver la declaración de Gundogan, que en parte tiene bastante razón de que la eliminación al fin de cuentas pasa por nuestras manos, porque lo teníamos totalmente bien, bastante encarrilado, íbamos 1-0 arriba, o sea, 2 goles de diferencias en el global, y finalmente esta acción que quién sabe, a lo mejor a Barcola se le iba muy largo, porque creo que el control se le iba bastante largo y que Ter Stegen podía haberlo parado. Finalmente la situación pudo haber tenido un desenlace muy diferente, un desenlace que hubiera dejado al Barça aún con 11. Ya hubiera sido un penalti, o a lo mejor sí marcaba Barcola, pero finalmente nos hubiera mantenido con 11 jugadores en cancha y la historia hubiera sido muy diferente. Pero ya hablando del partido y dejando para el final todas estas opiniones que tengo, la verdad es que el partido ya venía con aires de que iba a ser una noche peculiar, tanto como si hubiera terminado bien, como si hubiera terminado mal, que finalmente terminó mal para nosotros. Ya desde antes Luis Enrique había no picanteado en parte picanteado el partido, porque bueno, ya sabemos cómo es la actitud de Luis Enrique de cara a estos partidos.
Finalmente él tenía bastante confianza de que podían remontar. Y el Barça estaba avisado de que obviamente no podemos dejar pasar el hecho de que nos estamos enfrentando al equipo que hoy por hoy tiene al mejor jugador del mundo, que es Mbappé, y que tiene, por mucho que no tengan la plantilla de hace años con Messi, con Neymar, con Sergio Ramos, con bastantes jugadores que han ido dejando ese club, hoy por hoy siguen teniendo a un gran entrenador como Luis Enrique, y que no iba a ser fácil por mucho que jugáramos en casa, entre comillas, porque el Luis Company nunca va a ser el Camp Nou. Pero bueno, dejando eso de lado, el partido en sí, yo siento que el Barça no salió muy bien, que digamos. Tampoco voy a decir que hemos salido mal, porque la verdad era obvio que el PSG iba a ser, por lo menos iba a tratar de llevar la iniciativa, puesto que ellos tenían que marcar el gol para el empate. Pero finalmente pasaron los minutos y el PSG, por mucho que tuviera el balón, no se sentía como un peligro inminente, puesto que el Barça defendió bastante bien, se vio bastante bien parado. Me está sorprendiendo bastante las actuaciones tanto de Koundé como de Araujo, Cubarsí, yo Cancelo, pero yo Cancelo un poco más por el lado del ataque. Siento que el Barça también sabía que esto iba a pasar. Me recordó un tanto a la actitud, obviamente salvando las diferencias de pues este PSG con el Barça de 2017, que terminó haciendo la remontada 6-1. Y me lo recordó por el hecho de que salieron con ganas de darle vuelta al marcador. Pero obviamente salvando las diferencias, obviamente el Barça en ese momento estaba más necesitado de un gol tempranero, pues era un 4-0 abajo. En este caso era simplemente un gol de diferencia. Pero bueno, en sí pasaron los minutos. El Barça sí es verdad que tuvo una que otra ocasión, no tan clara. En los primeros minutos no hubo ocasiones tan claras, por lo menos no que yo recuerde. Como mucho te diría un remate de Mbappé que finalmente Ter Stegen salva bastante bien, aunque no sabría decir si fue antes o después del gol. Pero bueno, como digo, los primeros minutos pasaban, el Barça no se sentía mal, pero tampoco se veía superior en el partido, hasta que finalmente en un cambio de banda, creo recordar de Araujo, o por lo menos buscando la banda con Lamine Yamal que salió inspirado, la verdad. Hasta en ese entonces considero yo que estaba siendo uno de los mejores del partido. Encara bastante bien por banda, se va hasta línea de meta, perdón, y finalmente da el pase para atrás, y que remata Rafinha sin saberlo, porque creo que ni se dio cuenta de si había rematado él o dónde había ido el balón, pero finalmente remata Rafinha. Y el Barça era lo mejor que le podía pasar. Un gol arriba que se convertían en 2-0 en el global. O bueno, 2 goles de diferencia en el global. El Barça encarrilaba totalmente el partido, la eliminatoria en sí. Y simplemente tenía que seguir como lo estaba haciendo. Tenía que seguir confiando en su juego, manteniendo la calma porque teníamos la ventaja. Y ellos tenían que venir a buscarnos hasta que llega la desgracia. En una jugada bastante peculiar en la que el Barça no recuerdo muy bien quién pierde el balón, o si fue una disputa que finalmente terminó llevándose el rebote de uno de los del PSG. El Barça deja vendida la banda de donde estaba Koundé, porque obviamente Koundé estaba tratando de atacar. Deja la banda bastante sola para que Barcola empiece a encarar, empieza a direccionarse de cara al arco, y es Araujo el que tiene que ir a cortar ese balón, al que finalmente llega bastante tarde, o por lo menos no llega adecuadamente, y es acá donde se produce la falta fuera del área que conduce a que sea una roja, puesto que era último hombre, y acá es donde todo se rompe. Yo, desde mi humilde opinión, si algo puedo quejarme es el hecho de que tal vez me hubiera gustado que el árbitro vaya al VAR para tan siquiera, no sé, tener esa duda, esa decisión, esa corrección, si es que hubiera sido necesaria. Ojo, que considero que sí es roja, es falta y roja, para mí es justo, pero no sé, a lo mejor la interpretación de otras personas, porque mucho veo en otros lados, ahora ya terminó el partido, que mucha gente dice que no es una falta, que de hecho dicen que no es falta, que Barcola se tira, que a lo mejor no es un contacto tan fuerte como para ser considerado una falta. Y yo la verdad es que
no sabría decirte. A lo mejor también es el hecho de ver la repetición, que se ve bastante diferente a como es en verdad la jugada al final. El árbitro estaba ahí bastante cerca para verlo y no creo que haya sido un fallo. Más allá de eso, no quiero hablar de... No me sale hoy hablar de decisiones arbitrales, que podría decir, no sé, algunas situaciones polémicas en el partido de ida. También una decisión por ahí de un penal de Gundogan. No lo sé porque no me he puesto a revisar tanto esas jugadas. Y no me nace, la verdad, hablar de decisiones arbitrales hoy. Así que nada, finalmente una situación en la que terminamos con uno menos, lamentablemente. O bueno, es un poco jodido pensar en esa situación, porque como digo, a lo mejor Ter Stegen llegaba, a lo mejor ni siquiera terminaba en gol. Nunca lo sabremos, siempre va a ser un qué hubiera pasado así, pero la idea te queda ahí y te carcome finalmente. Con esto empezaba un partido totalmente diferente. La verdad que Xavi al inicio no hizo un cambio inmediatamente. No sé si porque no dio tiempo o aún no estaba seguro de qué hacer, pero finalmente el Barça siguió unos cuantos minutos con los jugadores que ya estaban, menos Araujo. Y el Barça ya se veía un poco acomplejado ya. Y era obvio, era de esperar, puesto que quedarte con uno menos tan temprano en el partido te choca por mucho que estés de local, entre comillas. No es el escenario más favorable que puedas tener. Y lamentablemente a los 10 minutos después de la expulsión, el Barça recibe su primer gol de la mano de Dembélé, que me voy a guardar mis comentarios acerca de él, puesto que me pueden banear. Por mucho que aún no me vea nadie, o me vean muy pocos, me voy a banear, así que me voy a guardar los comentarios. Y al Barça ya empezaban a aparecer fantasmas del pasado, fantasmas que nos atormentan desde hace mucho, pero un poco diferente esta vez. De esto voy a hablar un poco más al final, cuando ya dé mis opiniones en general de toda esta situación. Así que en el segundo tiempo, pues no hay mucho más que decir, la verdad. El partido transcurrió como muchos ya pensábamos que iba a transcurrir, y es que el Barça no encontraba cómo revertir una situación tan difícil de revertir como es el hecho de que te expulsen a uno y quedarte con 10 durante todo un segundo tiempo. Pero aún así el Barça, con toda esta situación que está atravesando, logró encontrar cómo llegar a hacer daño al PSG, puesto que el Barça sí encontró ocasiones de gol. De hecho, bueno, después del gol de Rafinha, tuvo una muy cerquita de Lewandowski, que la verdad pasó muy cerca del travesaño. Lamentablemente no fue gol por 5 centímetros, diría yo. Y bueno, eso fue una que me olvidé de comentar. Pero en el segundo tiempo también hubo otras situaciones del Barça. Después del segundo gol del PSG, durante todo este tramo en el que estábamos a un gol de ponernos de vuelta en la clasificación. Y de hecho también al final del partido también hubo unas cuantas bastante claras, pero muy fugaces ocasiones que tuvo el Barça. Lamentablemente también en el segundo tiempo comenzó y no pasó mucho hasta que nos volvieron a marcar en una distracción, lo que considero yo una distracción bastante absurda del Barça, puesto que dejan muy solo a Vitinha, que ya de hecho había avisado de larga distancia, pues lo dejan totalmente solo, nadie sale a cubrirlo, a marcarlo. Creo que esto es básico, el que esté más cerca tiene que ir con todo a evitar un posible disparo o a molestar nada más. Finalmente nadie salió, no salió ni Lewandowski, no llegó ni De Jong, no salió nadie, no sé qué pasó ahí, pero nada, Vitinha hace un gran disparo, un disparo que no puede tapar Ter Stegen, que hasta el momento había hecho unas cuantas paradas bastante buenas. Finalmente no llega y es acá donde ya la eliminatoria se empata y el Barça es ahora el que tiene que buscar de alguna forma meterse en el partido, marcar de alguna forma y evitar un alargue que, si ya de por sí un segundo tiempo estando con uno menos, un alargue hubiera sido liquidatorio. Y es acá, como digo, que el Barça empieza a tener situaciones de gol, porque sí que las tuvo, fueron fugaces, fueron muy rápidas, fueron claras, porque algunas de ellas fueron bastante claras.
El Barça sí tuvo sus ocasiones, pero finalmente no terminaron en nada. Esto la verdad sí jode, pero también es entendible, puesto que como digo fueron situaciones muy fugaces. También se le puede atribuir a esta crítica que venimos haciendo hace bastante tiempo, y es que en las últimas temporadas el Barça si algo le ha fallado es la definición final, ese último toque, ese último remate en la que fallamos bastante. Y no sé si yo lo atribuiría a eso. Sí he visto a alguna gente decir que nuevamente nos volvió a pasar esto de desperdiciar jugadas, pero siento que la situación del partido, cómo las cosas transcurren durante y un tanto la suerte, a lo mejor las situaciones que pasaban, por mucho que fueran muy claras, llevaban una carga tan grande encima que llegaban a ser hasta agobiantes de ver, y tenía todo el sentido del mundo que finalmente no se diera. Pero aún así yo creo que es de valorar el hecho de que el Barça con uno menos y estando contra un equipo que pues, corre mucho a la contra, aún así haya tenido sus ocasiones de gol, y que finalmente haya mostrado una cara que es duro decir en estos momentos, con el resultado que hemos tenido, con la eliminación que ha pasado hace un par de horas nada más. Es de valorar creo yo, y en eso me voy a explayar un poco más al final del video. Que en sí ya no hay mucho más que decir. Luego llega el lamentable penal de Cancelo a Dembélé, que la verdad viene en un momento en el que el Barça pues aún está en la transición de entender que tiene que buscar un gol, mínimamente un gol, para volver a estar en ventaja, y en esta confusión de no saber muy bien cómo hacerlo, porque no puedes ir tan alocado a buscar un gol con uno menos, pero tampoco puedes quedarte atrás, esperar a que el tiempo pase, porque se te va a hacer eterno. Y finalmente ya está jugada en la que Dembélé pues, desborda bastante bien. Creo que no me acuerdo muy bien si le cae por un rebote el balón o si llega a una jugada del PSG, pero finalmente desborda bastante bien, y Cancelo que llega bastante tarde, bastante desmedido. Y no sé, la verdad no me nace tampoco culparlo tanto a él, porque pues llega tarde, ya está. Es un poco molesto que lo haya hecho en ese momento, que a lo mejor un poco de calma venía bien para tratar de entender que pues, Dembélé es muy difícil quitarle el balón. Si algo tiene Dembélé es que es muy difícil quitarle el balón, que es bastante rápido en los cambios de ritmo y que le salió bastante bien a él, y que finalmente yo Cancelo llega bastante tarde y que le choca en el pie. Un penal indudable, un penal claro, y finalmente que pues marca Mbappé, quien no había tenido mucha participación en la ida tampoco, pero finalmente pues es el mejor jugador del mundo. Le das un penal, y no hay mucho que hacer, la verdad. Con esto el Barça ya ahora sí estaba obligado a marcar 2 si quiere pasar y 1 si quiere ir a la largue, y es aquí donde ya no me explayo más, porque la verdad es que el partido pues fue muy largo de ver, muy sufrible la verdad, porque es 10 minutos, estar con 10 jugadores durante varios minutos, ver cómo el equipo tiene que defender porque no le queda de otra, no puede irse a lo loco y evitar y olvidarse de defender, y inconforme pasaban los minutos la esperanza del Barça se iba desvaneciendo. El Barça trataba como podía, la verdad es que se notaba el cansancio de los jugadores, por el hecho de ser menos. Pedri lo noté bastante cansado y creo que también así lo entendió Óscar Hernández, que pues suplió a Xavi porque Xavi también lo expulsaron por una reacción, estaba bastante enojado Xavi. Los jugadores se notaban cansados, De Jong también estaba cansado, muchos jugadores, la verdad que a mí me sorprendió el hecho de que Rafinha haya aguantado corriendo todo el partido, los 90 minutos. Pero bueno, Rafinha es alguien que siempre da el 100% en estos partidos. Y la verdad es que que no se me malinterprete, pero es bonito ver que ahora sí le estén dando el valor que merece Rafinha, porque es un jugador que corre, y por mucho que falle, porque normal que falle, da todo de sí en un partido. Y no quiero que me saquen de contexto porque no estoy feliz con el resultado que hemos tenido hoy, pero pues es doloroso y bonito también que tengan que pasar estas cosas para que se den cuenta algunos
hinchas, pseudo hinchas. Pero bueno, el cansancio se notaba, los minutos pasaban, no veíamos cómo. Las intenciones que teníamos, por mucho que sean claras o un tanto claras, no terminaban en nada. Y nada, no podíamos hacer nada, puesto que el PSG ya tenía todo a favor, ya estaban pasando ellos. Un gol, como mucho, empataba la eliminatoria, aún tenían todo una larga, y si es que no nos marcaban antes, no había mucho que hacer, la verdad. Simplemente optar a buscar pues ese gol del empate y quién sabe, a lo mejor meter miedo ahí en un balón parado, una situación en la que el Barça se va a andar a loco en los últimos minutos, pues ya iba con todo, marcaba ahí, quién sabe, se da el milagro a lo mejor. Finalmente no fue así, el PSG se vio bastante bien en defensa, hubo unos cuantos errores que sí hubiéramos aprovechado a lo mejor, pero no había mucho más que hacer. Y finalmente llega el cuarto gol, que viene de una contra bastante rápida, que mira, si había algo que evitar era una contra de este equipo, que con Mbappé, con Dembélé, que bueno, creo que Dembélé ya había salido en este momento del partido, pero también estaba Asensio, que recién había entrado, estaba, no me acuerdo quién me los acompañó, creo que fue Pitiña, o no recuerdo muy bien quién fue que los acompañó en esa contra, pero había un tercero más. Fermín López hace lo que puede para llegar con Asensio. Finalmente sale el centro. Y tanto así, lo que más jode no fue el cuarto gol, sino cómo se dio el cuarto gol, puesto que primero Ter Stegen hace una parada fenomenal a Mbappé. El rebote le cae a Fabián Ruiz que remata. Ter Stegen nuevamente. Y ese rebote, Koundé trata de despejarla, pero finalmente, mira qué mala suerte tenemos, que el rebote, o por lo menos el intento de despeje, cae en Fermín, y el rebote, que Fermín tampoco sin darse cuenta, pues le cae el balón un tanto rebotado en la espalda, y le queda placer a Mbappé, que simplemente está viendo la jugada y nada. Doblete Mbappé, el 1-4 final, y nada que hacer por el Barça. Ya no había, tenía que marcar 3 goles si quería pasar, 2 si quería empatar, y nada, nos quedaban tan solo, ¿cuánto? 7 minutos por ahí, ya no había mucho que hacer. Finalmente así acaba el partido, y con ello pues esta historia que se había ido formando de una posible sexta Champions, no se dio. Pero acá quiero empezar a hablar un poco más del contexto de todo esto, porque es bastante largo y creo que hay conclusiones que se deben sacar sobre lo que será o lo que puede llegar a ser el futuro del Barça. A inicio de temporada, y pueden verlo en mis videos porque yo inicié este canal iniciando la temporada con el primer partido de liga, las sensaciones, las predicciones en sí, o los objetivos de esta temporada, obviamente una era tratar de ganar la liga nuevamente. No estamos muy bien encaminados, puesto que vamos a 8 del líder. Tratar de ganar la copa, no se dio por un mal partido en San Mamés, y tratar de llegar lo más lejos en la Champions. Finalmente, en este último punto quiero pues explayarme más, y es que ¿cumplimos el objetivo? Yo personalmente considero que de cierta forma sí. En cierta forma el objetivo se cumplió. Y es a lo mejor un poco pues, ilógico decirlo después de este resultado tan abultado que tuvimos, pero es también cuestión de entender el contexto en general. El Barça viene de caer 2 veces en fase de grupos y jugar la Europa League. Viene de unas temporadas no tan buenas, que finalmente sí son de valorar, puesto que pasamos primero en la primera temporada de Xavi, media temporada de Xavi, estábamos novenos y terminamos segundos, una plantilla bastante escasa de jugadores importantes, y luego la siguiente temporada ganamos la liga, llegando a estar incluso a 12 puntos del Madrid, y se venía sintiendo un gran cambio en el equipo. Y es por eso que en esta ocasión, en esta temporada, teníamos unos objetivos en cuanto a resultados bastante claros. Y hablando tan solo del de Champions, yo creo que en cierta forma se logró, puesto que, contemplando todo este contexto que acabo de decir, el Barça haya llegado a cuartos, que haya hecho los partidos que hizo, ignorando que, bueno, si quieres
restarle mérito a la fase de grupos que hemos tenido, porque de cierta forma sí es verdad que hemos tenido el grupo más fácil. Aún así, la manera en la que el Barça ha llevado esta Champions yo creo que ha sido bastante correcta, puesto que es verdad que a mitad de fase de grupos se complicó un poco la cosa por unas cuantas derrotas que no estaban en los planes y que sí nos complicaron. Yo me preocupé en su momento, ahí están los videos, todo eso. Finalmente se logra pasar como primeros. Luego contra el Napoli hacemos una eliminatoria bastante buena, en la que pues considero yo que fuimos bastante superiores al Napoli en ambos partidos. Y finalmente hacemos una ida muy buena en París, pero que queda manchada por esta derrota, y más que nada manchada por el resultado, porque bueno, un 1-4 nunca es bonito de ver en contra, pero el contexto también es algo que analizar. Con uno menos era muy difícil aguantar este resultado contra este equipo, y yo creo que en una situación más pareja, una situación normal, una situación en la que no hubiera pasado lamentablemente esta expulsión, yo creo que el Barça hubiera pasado y hoy estaremos más felices. Pero es así, al final es lo que tiene la Champions, un error, una mala noche, una mala acción y estás fuera, y finalmente es lo que pasó. Pero sí, para mí sigue sin ser algo que manche toda esta Champions, y que llegar a cuartos después de mucho, porque también es verdad que hace mucho que no jugamos unos cuartos de Champions, yo creo que es de valorar. Y no solo valorar eso, sino el hecho de que tuvimos ilusión. Creo que alrededor de toda esta Champions se formó algo muy bonito en la comunidad, entre los hinchas del Barça, y es que este sueño tan loco por una Champions, por una sexta, que venía respaldada entre comillas por hechos que habían pasado antes, nos dio ilusión. Y no solo por eso también, sino que el equipo mostró que podía llegar a tener grandes noches en Champions y que podía sacar adelante los resultados. Yo mismo lo puse en el video de la ida, y es que teníamos que confiar en estos jugadores. Yo siento que hoy los jugadores, por mucho que haya uno cometido un error que nuevamente no es por culpar a Araujo, le pudo pasar a cualquiera, yo creo que los jugadores también quieren darle un gran cambio a toda esta situación. Hoy estarán jodidos porque pues nuevamente es una derrota, y sobre todo por el resultado, porque si perdíamos por menos no iba a ser tan grave, pero un 1-4 es doloroso de ver. Pero yo creo que lo importante más que nada es el entender que hoy se perdió por un error, y que esos errores no deben seguir pasando, o que si pasan hay que saber cómo remediarlos. Hoy lamentablemente el Barça, con las condiciones que tiene, estando con un jugador menos, es muy difícil que te pueda hacer algo. Ya de por sí es muy difícil en cualquier equipo. Imagínate a día de hoy que pues el juego del Barça transcurre o pasa por el hecho de que se pueda sentir superior en cancha pues, manteniendo el balón, y con uno menos obviamente eso es muy difícil. Es así, y yo creo que eso hay que valorarlo. Hay que valorar el hecho de que el Barça, por mucho que tal vez esta temporada no ganemos nada, quién sabe, a lo mejor se da el milagro de la liga, pero finalmente, por mucho que no ganemos nada, el Barça está muy bien caminado. Y en esto también llega un poco algo de preocupación por el hecho de que Xavi no va a seguir. Es un hecho de que, bueno, él ya lo repite porque se lo paran preguntando cada rato, es que Xavi no va a seguir como entrenador. Pero yo tengo esperanza de que Laporta pueda entender de que si alguien tiene que seguir en el club, primero que él debe tratar en lo posible de que Xavi se quede, pero si no es posible, que Laporta entienda que el sucesor, quien sea que venga, tiene que seguir la misma línea que está haciendo Xavi, y que darle un volantazo con cualquier otro entrenador sería perjudicar mucho el futuro del Barça. Porque yo entiendo que decir esto después de este resultado es pues que me caigan burlas, y yo sé que me van a caer burlas en algún momento, y es el hecho de que yo considero que el Barça poco a poco está regresando a lo que alguna vez fue. Yo verdaderamente siento que el Barça está volviendo. Y me joderán con que no, que la nueva era, que es un chiste, que la chavineta, que todas esas cosas. Yo lo entiendo, yo entiendo que ellos pues no vean el Barça, no consuman el contenido del Barça, no consuman el día a día del Barça. Pero yo siento verdaderamente que el Barça, siguiendo una línea como la que está siguiendo, la que hasta el momento lleva siguiendo con Xavi, está no destinado, pero
puede llegar a tener grandes cosas. Ya lo he dicho alrededor de esta temporada y para mí Xavi es el indicado, y es muy jodido que por resultados adversos la hinchada lo haya querido sacar y que finalmente él haya cedido, cuando es de valorar y mucho el hecho de que bueno, venimos de ser campeones de liga, venimos de tener buenos resultados contra el clásico rival. Lo importante para muchos es la Champions, las noches europeas, los momentos importantes, todo lo que quieras, pero el Barça no se puede dejar llevar por esos comentarios de gente que, como digo, no consumen el Barça, no buscan el bien del Barça, porque no son hinchas del Barça y que finalmente no entienden que más importante de que si ganemos o no una Champions ahora, es importante que el club haga bien que tome una dirección correcta. Y yo creo que estamos tomando la decisión correcta con Xavi. Y yo, bueno, tengo un poquito de esperanza ahí de que Laporta lo convenza y de que él siga, pero va a ser muy difícil. Pero también entiendo que si él se va, es totalmente entendible, es muy difícil con este ambiente que lamentablemente tiene el Barça. Pero que ojalá el que venga, quien sea, pueda seguir esta línea que si no va a ser muy incierto el futuro del Barça. Porque nuevamente con este resultado, con esta eliminación nuevamente en una cuarta final, yo voy a ser sincero, yo no me sentí en Roma, yo no me sentí en Anfield, yo no me sentí en Lisboa, yo no me sentí en cualquier eliminación que me puedas mencionar de los últimos años. Yo no me sentí en ninguno de esos escenarios. Yo verdaderamente sentí que el Barça de alguna forma mostró cara y que por mucho que tuviera las cosas adversas, aún así confiaba en que se den las cosas. No se dieron porque el escenario, el contexto era muy difícil que se diera, pero finalmente yo no vi un Barça que dejara de luchar y que como pudiera, obviamente de forma lo más inteligente posible, siguió intentándolo y que, bueno, no se dio, ya está. ¿Qué más vamos a hacer? Yo estaba ilusionado, medio mundo estaba ilusionado, muchos ya empezaban a creerse esto de que la sexta era inevitable, podía pasar, ¿por qué no? Finalmente no fue así, pero hay que decirlo, la derrota es normal. De todos los equipos que juegan la Champions, solo uno gana al final. La derrota es normal. Esto de que para ser un equipo grande tienes que ganar la Champions consecutivamente, nadie lo hizo hasta que lo hizo el Madrid, y bueno, están las polémicas y todo lo que quieras. Pero aún así como el Madrid en algún momento ganó sus 3 Champions seguidas, también estuvo, ¿cuánto? 18 años, más de 20 años sin ganar una Champions. Es normal. No ganarla es normal, porque es lo más probable. Ahora, si queremos tirar todo a la mierda simplemente por esta eliminación, pues yo no sé qué equipo consumes, pero tú no eres del Barça. Así de sencillo. Y si consideras que lo eres o de verdaderamente estás interesado en serlo, te invito a que consumas un poco más, te invito a que investigues un poco más y que analices mejor las situaciones, porque no puedes tirar a la borda toda una temporada por resultados adversos, porque los más grandes también han tenido resultados adversos. Hace poco el Liverpool de Klopp perdió 0-3 contra el Atalanta en Anfield. Y yo veo que muchos hinchas de Liverpool aún quieren que Klopp se quede, por mucho que ya haya dicho que se va a ir. Klopp, si no es para muchos el mejor entrenador, es uno de los mejores entrenadores del mundo actualmente junto a Guardiola. También Guardiola ha tenido momentos malos, entrenadores grandísimos han tenido momentos malos, el mismo Ancelotti, Simeone, que es un gran entrenador, hoy también fue eliminado de la Champions por Dortmund. Repito, la afición en general ha hecho que estamos en peligro de que el Barça tenga un futuro muy incierto. Pero la verdad es que las cosas están ahí. La línea que hay que seguir está en un solo entrenador que hoy por hoy ha dicho que se va a ir. Y nuestras esperanzas caen en que cambiemos su forma de pensar y que él siga. O que de alguna forma el que venga siga esa línea de él. No hay mucho más que decir. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Y simplemente confiar que se hará cosas bien, que Laporta esté analizando muy bien todo esto, porque yo creo que Laporta está haciendo no el mejor mandato que haya podido hacer, porque ha habido cosas que también me hacen ruido, pero pues Bartomeu obviamente era lo peor que nos podía pasar. Creo que Laporta ha hecho un gran trabajo en darle a Xavi
plena confianza hasta que el mismo Xavi decidió que ya no iba a seguir más. Yo tengo confianza de que va a seguir haciendo bien las cosas y que el siguiente que venga va a ser la elección, no la mejor, porque la mejor es Xavi, pero sí la más adecuada con respecto a lo que necesita el club. De todas formas, acabamos de estar. Hoy es una noche muy dura, muy difícil de procesar, porque como digo, la ilusión estaba ahí, era meterse a semis, un rival accesible, entre comillas, porque Atlético y Dortmund, con todo respeto a ellos, yo creo que el Barça de pasar hubiera llegado más animado. A lo mejor teníamos la eliminatoria, a lo mejor, porque uno nunca sabe. A lo mejor quedábamos en semis y ahí quedaba todo. Lamentablemente nos tocó caer en cuartos. Duro, muy duro por el resultado y más duro por el rival que nos tocó, puesto que el PSG, pues, no hay que negarlo, tenemos una historia ahí de, de odio, ¿qué te puedo decir? De odio. Pero bueno, el fútbol siempre da revanchas y ya nos tocará a nosotros reírnos de ellos. Pero acá seguiremos, porque pase lo que pase, pasen los años, pasen los días, pasen los meses, uno siempre va a estar acá. Y como digo, en la derrota es lo normal. La derrota es casi siempre lo más asegurado para un equipo, puesto que solo hay siempre un ganador. Y en las victorias llega mucha gente. En las victorias todo el mundo te apoya. En las victorias todo el mundo te quiere. Pero lo importante son aquellas personas que se quedan en la derrota. Y yo estuve acá en 2017, estuve acá en 2018, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y seguiré, si vuelve a pasar en el 25, seguiré en el 26, seguiré en el 27, en el 28, en el 29 y hasta que finalmente se dé. No importa cuántos años pase, uno siempre va a estar acá. Porque eso es ser hincha del Barça. Porque eso, por mucho que yo sea un hincha lejano, porque no soy de España, eso nada me lo va a cambiar. Ningún resultado, ningún jugador, nada. Y hoy te agradezco, Barça, porque son en estas noches, en las noches en las que todo el mundo se burla de ti, en las noches en las que el resultado es el más adverso posible, en noches en las que duele pensar. Son en estas noches en las que uno se da cuenta cuánto ama a su club, y yo amo al Barça como nada en esta vida. Y te veré, y te alentaré, y sufriré, y lloraré, y celebraré, y haré todo por el Barça. Esto es hasta la muerte, chicos. Hasta el último de mis días. Visca el Barça. Sin nada más que decir, y con este final un poco conmovedor. La verdad que no me había salido así en el primer intento. Nada, como siempre en la descripción, mi única red social, que es Twitter, donde comento el partido y otras cosas que a mí me den la gana. Quien sea que haya visto esto, si le gustó, creo que me quedó un video más largo que el anterior. Quien sea que vea esto, si lo vio todo, si le gustó, que le dé like, que se suscriba. Como siempre digo, esto lo hago por terapia. Necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin nada más que decir, nos vemos esta semana en el Clásico. Adiós.